Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. El consumo de alcohol por menores de edad es una práctica muy frecuente que afecta a la sociedad y se convierte en una de las mayores problemáticas que amerita atención inmediata. Y es que a pesar de que es una acción legalmente prohibida, el acceso a estas sustancias para muchos adolescentes es muy fácil y no tiene ningún obstáculo en muchos casos. Lo grave de esta situación es la secuela y el consumo que puede generar el alcohol en menores de edad, tanto en su salud general como en el aumento de los comportamientos de riesgo. Por esto que tenemos una necesidad de conocer qué establecen las leyes dominicanas sobre este tema, así como analizar el nuevo proyecto de ley que propone el senador de Montecristi, Heinz Bieluf Cabrera, sobre las nuevas sanciones a los practicantes de tomar alcohol y sobre todo a los adolescentes. Se encuentra con nosotros la abogada y especialista en Derecho de Familia, licenciada Julia Muñiz, con quien vamos a analizar con más detalles este tema. Bienvenida, Julia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Mira, este tema del alcohol a mí particularmente como educadora sexual me da muy fuerte, porque cuando hablamos de embarazo adolescente, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, encontramos muchos casos donde el alcohol fue parte del momento donde se dio el embarazo o del momento donde el adolescente se arriesgó a obviamente tener una relación sexual sin protección. ¿Cómo podemos establecer una ley donde nosotros podamos no solamente sancionar, porque aquí estamos hablando de sanciones y ahorita lo estábamos hablando fuera de cámara? ¿Cuál es la raíz de este asunto? Tú que estás en la parte legal, ¿tú consideras que nosotros como país pudiéramos hacer para no solamente sancionar el tema del alcohol? Mira, Elaine, como tú misma señalas, el tema del consumo de alcohol es algo hasta cultural. Desde muy pequeños nos enseñan a consumir alcohol, ya sea desde el punto de vista con el ejemplo o de decirte, para que tú bebas en la calle, bebe conmigo. Entonces, es algo que es un círculo que se forma desde nuestros hogares. ¿Qué sucede? En la época que nosotros éramos pequeños, pues no existía una ley que regulara esto. Ya nosotros tenemos desde el año 2003 el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el cual claramente en su artículo 22 te dice que está prohibida la venta y el consumo de sustancias y de alcohol para menores de edad. Entonces, ¿qué yo te pudiera decir? Que esto tiene que irse mucho más allá de una ley, es un trabajo cultural. Es un trabajo de nosotros como padres, entender que ya la época de que coge un chin y pásamelo tú, o ve al colmado y cómprame la cerveza, ya eso pasó. Pero es que tenemos también, Julia, el asunto de que los papás dicen que son ellos que van a enseñar a sus hijos a beber, porque los muchachos no van a salir a la calle para que nadie, como se dice coloquialmente, los ajume, porque ese es un término que utilizamos nosotros. El problema es que cuando, por ejemplo, un adolescente ve que su papá llega también en condiciones lamentables de cuando consume alcohol, cuando sale a la calle, cuando el papá tiene un bar en la casa o tiene un colmado en la esquina y el papá desde que llega al trabajo lo primero que hace es tomarse una cerveza, inclusive cuando está trabajando en días laborales, tiene que tener alcohol al lado. Entonces tenemos una conducta aprendida desde la familia. Entonces cuando salen a la calle, ellos obviamente van a imitar una conducta que viene desde que son pequeñitos. ¿Cómo podemos de alguna manera, desde la parte legal, sancionar a los padres? Porque si nos vamos a sancionar, vamos a comenzar entonces con el inicio, que son los padres que están induciendo de alguna manera a que esto se dé. Mira, la NEC, aquí hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, conciencia y luego las consecuencias. Ya los padres tenemos que entender que el mismo Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que los padres somos responsables de las actuaciones de nuestros hijos. Es decir, automáticamente nosotros inducimos a que nuestro hijo consuma algún tipo de alcohol, de algún tipo de bebida que ya está prohibida de ley, nosotros lo estamos incitando y lo estamos motivando a que cometa un delito. Exacto. Entonces, cuando un menor comete un delito existen consecuencias. Déjame decirte que a partir de los 13 años los menores tienen una responsabilidad penal con relación a sus actuaciones. Y mira como tú misma señalas. Imagínate tú que tu hijo bajo el consumo de sustancias o de alcohol específicamente, que es el caso que estamos abordando en este momento, comete algún hecho que daña a un tercero y resulta que ese alcohol se lo diste tú como padre. Y no solamente se lo diste, sino que de alguna manera indirecta, porque es una cuestión cultural, promoviste que si realmente el chico imitara algo, porque obviamente nosotros somos el molde del helado. Pero Julia, vamos a analizar algo. Hay mucha gente que entiende que porque son adolescentes no hay sanciones. Y los mismos adolescentes que yo educo entienden
que ellos están libres de sanciones porque no hay una información específica para decirle a los chicos, mira, tú puedes ir preso o tú puedes recibir una multa, pero ellos entienden que son, vamos a decir que intocables. Vamos a hablar de eso. Mira, si realmente el código, que es la ley 136, establece las sanciones para los menores. Hay 3 tipos de sanciones. La sanción socioeducativa, que esta es la que establece ya realizar un trabajo, reparar lo dañado, en fin, tener algún tipo de sanción relacionada a algo educativo. Luego de esto está la sanción de orientación, que es la que ya te puede decir, bueno, tienes que alejarte de este grupo de personas, tienes que manejarte de tal o cual manera, debes inscribirte en un programa para rehabilitación o debes de inscribirte en algún centro o institución educativa X, ¿no? Y la última sanción, que es la privación de la libertad. O sea que sí, un adolescente puede ir a la cárcel. Claro que sí, a partir de los 13 años. Vamos a hablar de esta parte porque mucha gente no sabe o no sabía que un adolescente podía ir a la cárcel. De hecho, muchos adolescentes cuando tú le hablas de eso, crees que tú lo estás asustando, porque me pasa mucho cuando voy a educar a adolescentes, que les hablo de que sí, de que hay centros inclusive específicamente para adolescentes, y ellos no lo creen. En muchos casos es un tema que en algunos adolescentes es como que no se habla de eso. Pero ¿cuáles son las sanciones en los casos de los establecimientos que le venden el alcohol? Porque tú sabes que aquí lamentablemente no todos los establecimientos respetan la ley de que obviamente prohíbe la venta del alcohol a menores. Mira, la sanción que se establece es de 30 a 50 salarios mínimos como multa, la prisión de 1 a 3 años a la persona que provee la venta del alcohol y puede llegarse al cierre hasta 15 días del establecimiento por la reincidencia, pudiendo en algunos casos, si así lo llegase a determinar el juez, el cierre definitivo del establecimiento. Pero en ese mismo orden de idea lo que tú dices, a veces el problema no radica en lo que vaya a pasarle al que lo está vendiendo. Es que a veces el que lo está vendiendo no sabe que se lo está vendiendo a un menor de edad. Sí, exacto, ese es otro asunto, porque no todos piden la cédula. No te piden la cédula, a veces tienen documentos falsos, en fin, hay una serie de temas que se manejan dentro de esta situación que carece de conocimiento quien está proveyendo el servicio, aunque hay otros que sí lo saben también. Exacto. Y en el caso de una persona, por ejemplo, que identifique un establecimiento de esto, tú puedes hacer la denuncia, ¿verdad?, de una manera abierta y van a investigar. Claro, usted debe acercarse a la fiscalía cercana de su sector e informar este hecho a los fines de que se tomen las medidas correspondientes. Julia, vamos a hablar de la ley 163-03, que ahora mismo está, vamos a decir, introduciendo algunas modificaciones a este código y sobre todo está sancionando todavía más. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Mira, es la ley 136-03, que es el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora mismo el senador de Montecristi ha establecido una propuesta mediante la cual lo que hace es que introduce una cuarta sanción, que son las sanciones restrictivas, que es básicamente establecer o privar de privilegios al adolescente que consuma alcohol. Establece un nuevo renglón en el cual dice que aquellos que lo hagan por primera vez tendrán que cumplir 60 horas de labor, más se le prohibirá sacar la licencia de conducir hasta de los 16 años, que tú sabes que está permitido. Si es reincidente, entonces serán 120 horas de labor, y si ya tiene la licencia, en tal caso entonces se le será cancelada. Y por último, la tercera, que ya vendría vinculada a la privación de la libertad. ¿Y tú consideras que estas medidas van a ayudar realmente a que se disminuya el consumo y sobre todo que podamos tener, vamos a decir, que familias más ocupadas de que sus adolescentes no consuman alcohol? Porque ahí está el detalle. Mira, la propuesta tiene ciertas cosas que en cuanto a logística la veo un poco compleja, porque hay que tener un récord de estas denuncias para remitirla a tránsito terrestre, ¿no? Exacto. Para que entonces tránsito terrestre pueda tener el control del tema de las licencias. Segundo, considero que sería un poco desconectado, desvinculado decir que si tú consumes alcohol, pues te va a cancelar la licencia si tal vez no has consumido alcohol en el momento que estás manejando. Pero también otra cosa importante, no todos los menores conducen. Exacto. La mayoría de menores no tienen un vehículo. Entonces, la sanción... No hay una coherencia. No hay exactamente, no hay como una consecuencia de impacto para
para ese menor. Yo tengo una teoría, Elaine, y yo creo que más que sanciones, yo creo que hay que trabajar mucho desde la matriz del problema del sistema. Creo que hay que trabajar mucho la educación, porque muchas veces los menores son producto del mismo sistema. Tú dijiste algo muy interesante, nosotros somos el molde del helado. Exacto. Si tú moldeas ese helado así, ese helado no sabe que hay otra forma para existir, porque tú eres su ejemplo a seguir. Entonces yo te estoy sancionando por lo que papá, mamá, o mi vecino, mi primo me está enseñando, o me está enseñando la televisión, o me está enseñando el marketing, o me está enseñando las redes sociales. No, y hay algo importantísimo, Julia, y es que nosotros como sociedad promovemos el alcohol en todos los ambientes sociales. O sea, aquí es tan difícil tú ir a, por ejemplo, a salir con unos amigos y decir que tú no quieres alcohol, la gente te mira mal, porque realmente no se acepta ni se entiende. Entonces, cuando hablamos de alcoholismo, estamos hablando de una sociedad que lo promueve. Yo siempre digo en jornada que aquí se bebe más alcohol que leche, pero la gente no identifica que el alcohol es una droga legal. O sea, estás consumiendo drogas. Ahora, de alguna manera es legal hacerlo siempre y cuando seas adulto. Entonces, hay que comenzar, yo entiendo que por el principio, aclarando y sobre todo nosotros como padres, teniendo la responsabilidad de poder aportar un poquito, porque no podemos dejárselo todo a las leyes. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo y sobre todo recalcarle a los padres que existe una ley, que el artículo 69 del Código dice que nosotros como padres somos responsables de las actuaciones de nuestros hijos. Entonces, hasta que ellos cumplan 18 años, nosotros somos quien tenemos que responder de la mano conjuntamente con ellos. Exacto. Y como tú decías, ¿hasta qué punto yo estoy enseñando a mi hijo a ser dependiente a una sustancia? Donde sus actuaciones, donde pierde el control, donde está en una noche, va manejando, puede perder hasta la vida. Así mismo es. Y de verdad, Julia, este tema pudiéramos desarrollarlo en varios programas, o sea que te vamos a seguir invitando. Muchísimas gracias por tus aportes. Gracias a ustedes por invitarme.